Ante todo, buen día. Vamos a iniciar a estudiar otra área cognitiva que es la atención. La atención tiene la peculiaridad de que se asocian con las otras áreas cognitivas, como por ejemplo memoria, función ejecutiva, habilidad visoespacial, ¿sí? Lenguaje. Porque la atención, así como la memoria, se clasifica y esa clasificación se distribuye en las diferentes partes de la sustancia gris. La complejidad de esta área cognitiva, que es la atención, no solamente compromete la sustancia gris y los núcleos basales cerebrales, también involucra el tallo encefálico y evolutivamente se clasifica la atención según el área anatómica encefálica y según la función desde el punto de vista evolutivo. Eso lo vamos a describir más adelante. Primero tenemos que definir lo que es la atención. La atención es una función consciente o inconsciente que se enfoca en algún estímulo externo o interno, presumiblemente a expensa del procesamiento completo de otra información. Fíjense que en esta definición hay que tomar en cuenta varios puntos. Primero, ¿es una función consciente o inconsciente? Fíjense que si es una función consciente es porque la persona está o tiene los conocimientos de sí mismo en relación con el ambiente y sabe el contexto por el cual puede modificar el comportamiento. Eso lo hace la conciencia. O el inconsciente son momentos en el cual el comportamiento no está influenciado por el conocimiento ambiental y de sí mismo. ¿Sí? Ahora bien, eh, estos actos conscientes o inconscientes se están distribuyéndose en ciertas áreas anatómicas del encéfalo. Cuando la función es consciente, entonces tiene que estar involucrado en la sustancia gris del cerebro, mientras que el inconsciente está relacionado con áreas anatómicas más profundas del encéfalo. Eso involucra el tallo encefálico. El subconsciente está distribuido en los núcleos de la base. Entonces, existen sustratos anatómicos del cual se relaciona a la conciencia. Ahora bien, fíjense que esa conciencia se enfoca en algún estímulo externo o interno. Cuando se refiere al estímulo externo, se refiere a la activación de los órganos de los sentidos, específicamente de la vía visual y de la vía auditiva, ¿sí? Y que la conciencia va relacionado al procesamiento de la información de los órganos de los sentidos. Para yo responder, ¿sí? El contexto por el cual se adquieren los conocimientos de sí mismo y del ambiente dependo de la activación de la percepción de los órganos de los sentidos. Por ejemplo, si yo sé que estoy en el CIP, en el Centro de Investigaciones Psicológicas, se supone que mediante la vía visual y auditiva me oriento que estoy en el CIP. Entonces, la orientación forma parte de la conciencia. Por ejemplo, y lo capté a través de los órganos de los sentidos. Si estoy en el CIP e identifico el CIP por las estructuras visoespaciales, ¿ok? Entonces quiere decir de que estoy utilizando la habilidad visoespacial y la memoria a largo plazo, ¿sí? Que serían las áreas gnósticas en relación a la habilidad visoespacial. Entonces, allí también hace función o en relación a la conciencia para poder orientarme. Y la orientación también forma parte de la conciencia, a través de los órganos de los sentidos. También vale, entonces, para responder adecuadamente, ¿sí? La utilización de los conocimientos del ambiente y de sí mismo tiene que ver con la atención. Entonces, el estímulo externo en relación a la atención es lo que están haciendo en este momento ustedes. Si ustedes están viendo la diapositiva y me están escuchando, sus órganos de los sentidos están captando la información en este momento de la clase y se está activando, por ejemplo, el área del lenguaje de Wernicke, que están comprendiendo mediante los símbolos la clase de hoy. Pero no es suficiente que la información se almacene a nivel cerebral con la activación de las áreas de Wernicke. Se supone que los órganos de los sentidos están fijados o están concentrados en la clase en este momento. O sea que su vía visual, que están viendo la diapositiva, y su vía auditiva, que están escuchando la clase,
está activando el área de Wernicke de manera adecuada es porque su atención y su concentración están en la clase. Si en este momento, por ejemplo, están oyendo el ruido de la calle o están viendo televisión o están escuchando música y al mismo tiempo está desarrollándose o están reproduciendo el video de esta clase y su atención, eso quiere decir, los órganos de los sentidos están atentos o concentrados en escuchar música o escuchando las noticias o viendo las noticias, ¿sí? A través de la vía visual o escuchando el ruido de los carros afuera, entonces la información que está procesando en ese momento la clase se filtra y se borra, porque su atención está en otros sitios ambientales. Entonces, no es suficiente que se active el área de Wernicke para poder captar la información. También se vale de la memoria. La memoria, para que sea almacenada la clase de hoy, por ejemplo, en este momento, su atención tiene que estar en la clase. Si está en otro sitio, por ejemplo, viendo las noticias, está captando la información del lenguaje por vía visual y auditiva, la noticia, ¿sí? Y la memoria se está activando es en relación a la noticia, ¿sí? En el televisor, por ejemplo. Al mismo tiempo se está describiendo la clase, pero esa descripción de la clase se está filtrando y borrando porque su atención está en otro sitio. Entonces la atención es muy importante para el buen contexto, ¿sí? Y desarrollo del lenguaje y de la memoria. Por esa razón, los órganos de los sentidos es muy importante cuando el estímulo es exógeno o externo, ambiental. Cuando se refiere al estímulo interno, se refiere al pensamiento y se refiere a la memoria. Si tengo un pensamiento o la memoria, entonces quiere decir de que su atención no está a nivel ambiental, sino que está a nivel de la psiquis de la persona. Recuerden que los órganos sentidos, ¿sí? Se desarrolla y se procesa mediante la atención, entre otras cosas. Eso quiere decir que si su órgano de los sentidos está en otro sitio, ¿verdad? Que al mismo tiempo está enviando a nivel ambiental la información, ¿ok? Que está ocurriendo al mismo tiempo, lo que ustedes prestan atención es lo que llega a la información a nivel cerebral. Pero como el estímulo es interno, tiene que ver con el pensamiento, la información ambiental de alguna manera se filtra y se borra. Y les voy a colocar un ejemplo. Imagínense que estén caminando, ¿verdad? Por la Avenida de las Américas, ¿sí? Y ustedes están visualizando el cielo y ustedes ven el mercado principal y ven la carretera. Entonces quiere decir que su atención es exógena porque están visualizando y están escuchando, ¿sí? Están activando los órganos de los sentidos, ¿sí? Para captar la información. Bien, pero ¿qué pasa si esa persona sigue caminando y comienza a pensar? Piensa, por ejemplo, en las deudas que tiene, en el alquiler, por ejemplo, del apartamento o de la habitación que están alquilados, la comida que tienen que preparar. Eso quiere decir que su atención está centrada en su pensamiento, pero la persona sigue caminando de manera automática. Entonces, el pensamiento comenzó, por ejemplo, en el mercado principal y comenzó a bajar, sí, y a caminar la persona y su atención está en el pensamiento. A pesar de que se está activando la vía auditiva y visual, ¿sí? Su atención no está en el procesamiento de los órganos de los sentidos, sino en el pensamiento. De repente, cuando vuelven en sí y activan o prestan atención el procesamiento de la vía visual y auditiva, están en Rodeos Plaza, por ejemplo, y no recuerdan el trayecto que va desde, por ejemplo, el mercado principal hasta, por ejemplo, Rodeos Plaza. Eso quiere decir de que ese lapso de tiempo se filtró la información y se borró mediante la información ambiental porque su atención no estaba en el procesamiento de los órganos de los sentidos, previamente que estaba visualizando el cielo o la carretera, sino que su atención estaba en el pensamiento. De alguna manera la información de la vía visual y auditiva se filtró, no llegó a la conciencia y cuando está en Rodeo Plaza es que vuelven a activar
el procesamiento de los órganos de los sentidos y en el lapso de tiempo de la bajada, desde, por ejemplo, del mercado principal hasta Rodeo Plaza, se filtró y se borró. Entonces, fíjense ese sistema complejo cuando ciertas personas dicen o refieren que tiene alteración de la memoria, cuando en realidad su alteración tiene que ver con la atención y concentración. Entonces, hay que prestar atención y ser muy minuciosos para saber si realmente la persona tiene alteración de la memoria en sus diferentes clasificaciones o en realidad es alteración de la atención lo que hace de que no consolide la información y se almacene a través de la memoria. A eso se refiere al estímulo externo o interno. ¿Sí? Entonces, eh, en, en base a la percepción de los órganos de los sentidos, del pensamiento y de la conciencia, entonces podemos clasificar la atención. La atención está relacionada con la vigilia. La vigilia significa cuando hay una respuesta adecuada, ¿sí?, de la persona hacia el ambiente, ¿sí?, según el contexto. Por ejemplo, si ustedes están conscientes en este momento que están en una clase, usted tiene que saber comportarse de cierta manera y que la respuesta tiene que ser es agarrar un lápiz, escribir o estar pendiente de la información que estoy proporcionando. Eso es estar alerta. Resulta que la alerta o el estado de alerta y la atención va relacionado por las áreas anatómicas. Sí, que voy a mencionar más adelante. Entonces, la atención es un área cognitiva compleja que va relacionada con las otras áreas cognitivas como lenguaje y memoria y que si la atención de alguna manera está alterada, entonces la memoria no se procesa adecuadamente y el lenguaje va a ser incoherente o no va a estar relacionado con el contexto por el cual se debió prestar atención. La atención se clasifica de tres modos, ¿sí? La atención sostenida, la atención selectiva y la atención dividida. Prácticamente el desarrollo de la clase de hoy se basa en la atención selectiva. Más adelante voy a establecer, ¿sí?, características de la atención sostenida y dividida. Con respecto a la atención selectiva, ¿sí?, es una actividad neuronal que se encarga del análisis de la información particular a expensas de los recursos que podrían haberse asignado a otra información recurrente que en principio está disponible. Prácticamente, la atención selectiva se vale de los órganos de los sentidos para captar la información y mm, existen varias opciones a nivel ambiental y que esas opciones que están seleccionan uno del cual ustedes se van a concentrar, ¿sí? La atención y concentración van de la mano. Concentrarse quiere decir de que están afinando los órganos de los sentidos en un punto para captar la información. Entonces, en este momento, ustedes están seleccionando prestar atención a la clase. Su vía visual y auditiva están en este momento captando la información de la clase. Están seleccionando y están filtrando la información al mismo tiempo de los otros estímulos que están a nivel ambiental, bien sea un televisor o bien sea el ruido de la calle, ¿sí? Lo están filtrando en este momento porque están prestando atención a la clase. Eso forma parte de la atención selectiva, ¿sí? Por esa razón se encarga del análisis de la información, pero de la información que ustedes o mi persona seleccionó y que estamos afinando los órganos de los sentidos mediante la concentración, a expensas de los recursos que podrían haberse asignado. Eso quiere decir, asignado mediante las opciones de los estímulos que están a nivel ambiental en este momento, ¿sí? Ahora bien, resulta que la información está disponible externo o interno. Externo